La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. Allí en Eucaristía encontramos esa fuente de vida, esa fuente para poder colmar aquello que está vacío en nuestro interior, para colmar la sed de amor, la sed de alegría, la sed de paz. Esa la encontramos en Eucaristía. En Eucaristía nos fortalecemos. En la Eucaristía nos unimos a la liturgia del cielo. Anticipamos la vida eterna cuando Dios era todo en todos. En Eucaristía encontramos tanta riqueza. La Eucaristía es el banquete del Señor. La Eucaristía es esa acción de gracias a Dios. La Eucaristía es esa fracción del pan. La Eucaristía es esa asamblea eucarística celebrada por cada uno de los fieles, que es expresión visible de la Iglesia. La Eucaristía es ese memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. La Eucaristía es santa y divina. En la Eucaristía ofrecemos ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio espiritual, ese sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. En Eucaristía recibimos, en la Santa Misa, recibimos la comunión. La Eucaristía nos une a Cristo, nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Por eso, en cada Eucaristía debemos procurar siempre recibir a Jesús, a excepción cuando tenemos un pecado grave. No podemos recibir a Jesús aunque tengamos un enorme deseo. No se puede recibir a Jesús porque estás en pecado grave. La Eucaristía nos hace tanto bien y por lo tanto no debemos olvidarnos de este sacramento de amor. Vayamos cada misa, vayamos a la misa dominical, que es incluso precepto. La Iglesia como madre nos ha dicho que el domingo es precepto. Tenemos que ir a misa todos los domingos, todos los domingos. En Eucaristía encontramos los signos de pan y de vino. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino, por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memorial de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo en la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó cáliz lleno de vino, ese cáliz lleno de vino, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los signos de pan y vino siguen significando también la bondad de la creación. Así en la misa, cuando estamos en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino. Damos gracias porque el pan y el vino también tienen ese significado de la bondad de la creación. Damos gracias a Dios de todo corazón. El sacerdote dice: bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Y luego toma el cáliz y dice: bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Damos gracias a Dios en el ofertorio por la creación, que por la fuerza del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se convertirán en su cuerpo y en su sangre. El pan y el vino son esos dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificios entre las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al Creador. Eran ofrecidos como sacrificios entre las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida. El pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición, como dice 1 Corintios 10:16, así le llama, cáliz de bendición. Al final del banquete pascual de los judíos añade la alegría festiva del vino, una dimensión escatológica, de la espera mesiánica, del establecimiento de Jerusalén, del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó la Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo en la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. Imaginémonos cuántas Eucaristías la Iglesia distribuye diariamente. ¿Cuánta gente se alimenta hoy en día? Ya no de unos pescados, sino de el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía, numeral 1335 del Catecismo de la Iglesia Católica. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de la boda del reino del Padre, donde los fieles beberán del vino nuevo, convertido en la sangre de Cristo. Qué interesante cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica cómo la multiplicación de los panes prefiguran ese pan único de su Eucaristía, como el signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús, donde los fieles beberán del vino nuevo, convertido en la sangre de Cristo. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Se decían los discípulos, San Juan 6:60. Queridos hermanos,
dice el numeral 1336, la Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. No cesa de ser ocasión de división. ¿También ustedes quieren marcharse?, les pregunta Jesús a sus discípulos. San Juan 6:67. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades. Invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna. Resuena a través de las edades esa invitación de su amor para que descubramos que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo, acogerlo a Él mismo. Como católicos, cuidemos nuestra relación con Jesús Eucaristía. Cuidemos nuestro diálogo con Él. Allí encontramos al Dios vivo, el Dios que nos ama, el Dios que nos levanta, el Dios que nos mima como sus pequeñitos. Allí encontramos el amor en su pureza, en su plenitud. Encontramos a Jesús que nos abraza. Él dice en su palabra: yo no he venido a condenar, sino para que tengan vida, vida en abundancia. Jesús dice en su palabra: vengan a mí los cansados, los agobiados. Jesús dice en su palabra: el que tenga sed, venga a mí y beba. Jesús le dice a la adúltera: ¿dónde están los que te condenan? Y la adúltera responde: se han ido, Señor. Y Él le dice: yo tampoco te condeno. Ese es el amor que encontramos en Eucaristía, donde podemos refugiarnos, donde podemos descansar, como la oveja descansa en los brazos de su pastor. Allí está el buen pastor, allí está Jesús esperándote para amarte, para cubrir esos vacíos, que quiere llenarnos con tantas realidades equivocadamente, porque solo Dios puede llenar el corazón. Solo Dios puede llenarte. Solo Dios puede hacerte feliz y darte la paz.